¿Cómo haces seguimiento de esas oportunidades que tienen un ciclo de venta muy largo? Ya te he hablado en algún episodio de cómo hacer la prospección, que también es muy largo en el ámbito B2B. Ya te he hablado también en otro episodio de cómo puedes hablar en función de cada tipo de interlocutor, pero el seguimiento, que ya sabes que es fundamental en la actividad de ventas, también es fundamental entender y ajustar el seguimiento en función de si el ciclo de venta es corto o en función del ciclo de venta es largo. Y en el ámbito B2B, a veces cerrar una oportunidad parece como correr una maratón. Así que si quieres saber cómo puedes tener un proceso de seguimiento sencillo y práctico para esas oportunidades en el B2B que parece que se alargan en el tiempo y que a veces llegan a durar incluso, como no, años, quédate porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayude a vender, a tener mejores resultados y a encontrar el equilibrio y la abundancia en todas y cada una de las áreas de tu vida. No me quería extender más en la introducción y quería irme directamente a lo que te comentaba, bueno, pues justo antes de que salga la entradilla del podcast. En B2B, cuando vendes a empresas, los procesos de decisión son largos, el proceso de desde que se genera una oportunidad, yo no te voy a hablar la prospección, que también sabes que es larga, te voy a hablar desde que generas una oportunidad hasta que al final esa oportunidad se concreta y se cierra, pueden pasar meses, incluso a veces años, o por lo menos un año, o más de un año y medio, incluso a veces dos, hasta que eso se cierra. Y aquí es donde ese seguimiento, esa, no sé si es la seña de identidad o lo que me caracteriza por cansina y agotadora, tiene mucho más sentido, porque el seguimiento es lo que va a hacer que, primero, sigas estando tú en la mente de tu cliente, no se te escape ni una oportunidad, no se te meta la competencia y puedas llevar esa oportunidad que has detectado, que has trabajado, la puedas llegar a buen término. Así que hoy quería hacer un episodio específico de cómo hacer el seguimiento en estas oportunidades que tienen un ciclo de venta tan largo y que aquí es donde con más sentido ya no se trata solo de llamar y decir qué tal, cómo va lo mío, sino que hay que darle un poco más de enjundia, un poco más de valor, un poco más de estructura a cómo hacer un buen seguimiento para que esto además te sirva para seguir generando confianza y generando nuevas oportunidades. Así que hoy me gustaría que te fueras de este episodio y sí, te dejaré en las notas del podcast un enlace para que te descargues esta plantilla, ¿no? Estas ideas generales de cómo hacer seguimiento en la prospección, ¿no? Que ya lo tienes, sino cómo hacer seguimiento en un ciclo de venta tan largo en B2B. Y me gustaría que te fueras con la idea de cómo hacer un seguimiento enfocado a aportar valor y a cerrar ventas y a generar confianza. Porque al final, cuando tienes distintos decisores dentro de una empresa, saber hacerlo es un arte y también requiere bastante de tu parte. Así que vamos a ver, primero, ya sabes que siempre estoy estructurando los podcasts de una manera diferente. Vamos a ver cómo, primero, qué desafíos tienen este tipo de oportunidades, las que son de ciclo de venta muy largo, y después vamos a ir viendo cómo ajustarlo, cómo tienes que hacer el ajuste, cómo montar la estrategia, el ajuste y cosas que tienes que tener en cuenta. Y como siempre, te voy a contar qué errores tienes que intentar minimizar, porque aprender de los errores de otros es una gran herramienta para que después pues, estás teniendo bueno, pues más éxito y sobre todo para, si puedes aprender de un error de otro, no caigas tú en el mismo. ¿Cuáles son esos rasgos característicos de esas ventas en el ámbito B2B que son de larga duración? Y digo, parece que siempre pensamos que B2B es larga duración, perdón, pero a veces tampoco es tan larga, a veces las cosas se resuelven de una manera corta. Pero cuando estamos hablando de importes altos y lo mezclamos con el B2B y además lo llevamos a la administración pública, por ejemplo, aquí todavía cobra mucho más sentido saber hacer un buen seguimiento. Entonces, ¿cuáles son esas características de este tipo de ventas? Que no me quiero, que me voy por la rama, ya lo sé. La primera es que, ya sabes, múltiples decisores, cada uno con un interés concreto y cada uno enfocado hacia algo y cada uno vas a tener que darle un discurso diferente, darle un mensaje diferente. Y aquí también es muy importante que sepas saber quién es quién. Además vas a tener procesos de evaluación mucho más largos, incluso vas a tener que repetir a lo largo del tiempo varias veces lo que ya has contado porque te van cambiando los decisores por el camino. Y que levante la mano quien no le haya pasado esto, porque a mí me ha pasado en multitud de ocasiones
que por lo que sea cambian gente, cambian personas, cambian la decisión, quieren volver a validar algo, tienes que volver a hacer otro piloto, tienes que volver a hacer la misma presentación y a veces incluso eso te pasa más de una y más de 2 veces. Porque, bueno, pues la vida es así y hay que saber ajustarse a las necesidades del mercado, a las necesidades de tu cliente. Así que como tus clientes van a tener que justificar su decisión, van a estar seguros de que tienen que estar seguros de que toda la información que les das es la correcta. También vas a tener una competencia muy alta. Tu competencia va a estar ahí y muchas veces se pierden oportunidades porque tú no estás haciendo el seguimiento y tu competencia sí está ahí. Cuanto más sea el importe sea más alto y cuanto más grande sea la empresa o el organismo con el que estés hablando, más cantidad de competencia vas a tener jugando en ese terreno de juego. Por lo tanto, tienes que ser consciente de que eso es un riesgo. Y teniendo en cuenta cuáles son estos desafíos en estos ciclos de venta largos en el ámbito B2B, también me gustaría que supieras que donde hay un desafío también hay un error. Ya no solo es un riesgo, también es un error que va asociado a cada uno de estos puntos. El primero de ellos es, sin duda, que si ya sabes que tienes múltiples decisores, no puedes estar teniendo un contacto siempre con la misma persona. Es importante que vayas alternando, incluso hables en paralelo. De hecho, si vas alternando, pues hasta se te hace un poco más llevadero ir hablando con cada uno de ellos de manera diversificada y estructurada, como veremos más adelante en el tiempo. También tienes que entender que no saber cómo funciona internamente la estructura de tu cliente a la hora de tomar una decisión puede ser un impedimento bastante grave porque te va a pillar de repente con el pie cambiado porque tienes que homologarte, porque tiene que salir un concurso público, porque por lo que sea necesitas una certificación de algo, tienes que estar siempre en continuo aprendizaje y conociendo perfectamente cómo funciona tu cliente para poder adelantarte de esta forma a cualquier posible error. Y sobre todo el error súper común que vamos a encontrar siempre es no personalizar el contenido de las comunicaciones que hagas con cada uno de los interlocutores y en cada fase del proceso. Lo sé, es aburrido, te encantaría hacer control C y control V a cada cosa, pero no se puede. No se puede porque al final si hicieras eso, bueno, pues luego no te quejes de una IA, que una IA te sustituya. Tienes que ser capaz de personalizar entendiendo que la persona que está al otro lado, nunca mejor dicho, va a tener unas inquietudes y unas necesidades diferentes, incluso dentro de la misma organización, porque cada perfil tiene algo diferente. Así que ya conociendo cuáles son estos desafíos y cuáles son esos riesgos más comunes a la hora de trazar una estrategia de seguimiento, vamos a ver ahora cómo trazar, cómo diseñar esa estrategia de seguimiento para que sea efectiva en estos ciclos de venta tan largos que a veces se producen cuando estás vendiendo a empresas u organismos. La primera de todo, ya hemos dicho, tienes que identificar a sus decisores, ya sabías que era un riesgo, pues aquí evidentemente tu estrategia, como es un riesgo, se tiene que basar en que cada decisor va a tener una necesidad y una prioridad, y que las prioridades entre uno y otro no tienen por qué ser necesariamente las mismas. Así que en líneas generales vas a tener gente que esté en dirección, en operación y en finanzas, por hacerlo súper resumido y súper general para que este podcast no sea el eterno podcast del seguimiento de los ciclos largos B2B. ¿Qué tiene que tener, o más o menos, qué es lo que le puede preocupar a cada uno de ellos? Pues al de dirección le va a preocupar el retorno a la inversión y cómo eso va a afectar, pues, a su estrategia a largo plazo y cómo eso va a hacer que su gente esté contenta de alguna forma. Al de operaciones, pues cómo eso se va a integrar y cómo le va a dar alguna solución o cómo le va a mejorar su día a día. Y el de finanzas, bueno, pues básicamente, además del retorno a la inversión, que también le interesa al financiero, va a ser como facilidades de pago, cómo se compra, se puede hacer facturación anual, cómo se va, bueno, pues esa parte más de números, ¿no? Más de ingeniería financiera, como siempre digo, que está en el día a día a la hora de hacer este tipo de procesos. Bien, ya tenemos en cuenta que has hecho ese mapeo entre quién es quién y qué necesidad o qué tipo de comentario o contacto va a necesitar cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cómo puedes personalizar ese mensaje. Ya hemos visto personalizar en función de el tipo de individuo, el tipo de rol que esté jugando la persona, cada uno de esos contactos con los que tienes que hablar. Y ahora vamos a hablar de cómo tienes que personalizar el contenido, aportando valor, ya no solo en función del rol, o sea, esto vamos a ir metiéndole capas adicionales, en función de cada momento de esta etapa larga. Porque sí, que el ciclo es muy largo, pero dentro de lo largo que es el ciclo,
hay distintas etapas, ¿no? ¿Os acordáis del embudo de ventas, no? Pues aquí no te voy a contar exactamente cómo hacerlo mapeándolo cada embudo, porque estamos yendo a la parte de en medio, pero sí que es cierto que vas a tener, bueno, pues en determinados momentos vas a tener que ser capaz de dar información diferente y aportando valor. Por ejemplo, en las primeras etapas, una vez que ya ha pasado la prospección, ya estás cerrando reuniones, ya estás presentando tu producto y quizás sea algo que no conozcan o que a ti no te conozcan, vamos a centrarnos en que no conoces lo que venden. Ahí es cuando tienes que estar hablando de, bueno, pues tienes que estar dando estudios de mercado, informes de tendencia, sobre todo si es muy innovador, vas a estar teniendo que dar white papers, vas a tener que estar explicando beneficios, pero también mucha característica y mucho de cómo eso aplica realmente a lo que tienen, ¿no? Cómo cubre esa necesidad. Y desde el punto de vista quizás detallado, incluso en algunos momentos, ya sabes que depende del interlocutor, un pelín más técnico. Pero ahí es donde la información y el contenido que aportes tiene que estar enfocado a seguir dando de comer a esa necesidad que tiene tu cliente y aportando datos que les ayuden a entender que realmente esa necesidad que tienen, ese problema que tienen, se soluciona con lo que tú le estás vendiendo. Cuando ya estás más o menos en una etapa intermedia en la que ya esa necesidad de interés ya ha ido avanzando, pero bueno, seguimos caminando, entonces ahí es donde vas a tener que hacer, bueno, pues contarles más cómo lo están usando en otros sitios, casos de éxito, casos de estudio, análisis de implementación en sectores similares al suyo. Vas a poder incluso llegar a un momento en que les puedas eh, invitar a algo, ya veremos los mecanismos, ¿no? Pero invitar a alguien para que vea a un cliente, para que vean cómo lo tienen. Es el momento en el que quizás estás empezando a fijar cuál va a ser esa prueba de concepto, o porque ya el interés está tan caliente, ¿no? Que llega el momento en el que empiezas a contar, empiezas a dar requisitos de qué tienes que hacer para hacer esa prueba de concepto, esa prueba de validación. Y después vamos a llegar a las etapas finales, ¿no? Donde ya tienes que estar explicando concretamente qué incluye tu propuesta de manera mucho más detallada. Fíjate que estamos yendo de lo más general cada vez a lo más particular, dando haciendo esas presentaciones, esas pruebas de concepto mucho más detalladas, los informes de esa cómo ha ido esa prueba de concepto, de cómo ha ido esa demo, para que vean cómo se ajusta. Vas a estar teniendo que resolver dudas muy concretas y tú te puedes adelantar a las dudas, porque si ya lo has vendido antes, vas a ser capaz en esta etapa de seguimiento de dar esa información adicional. Y esto se parece mucho, fíjate que estamos utilizando al final, se trata que el sentido común lo apliques a cada fase del proceso. Tenéis por ahí, os dejaré por aquí en YouTube, y si no estáis en las notas del podcast, cómo vender productos complejos, y también te hablaba de este tipo de comunicación, ¿no? Pero al final, en el seguimiento, tienes que ser capaz de entender que no es lo mismo hacer un seguimiento en una etapa inicial que en una etapa después de haber hecho un piloto, que una etapa en la que estás intentando cerrar ese piloto para poder avanzar. Y tampoco es lo mismo cuando ya has presentado la oferta y estás en ese momento del cierre en el que tienes que estar, bueno, pues estando presente para que no te adelante tu competencia por la derecha, que a veces pasa, ¿eh? Que a mí me pasa, a ver si pensáis que no, que yo no estoy exenta de que a mí también me adelanten por la derecha, a pesar de hacer el seguimiento y ser la petarda del seguimiento. Bien, hemos visto cómo personalizar ese contenido aportando valor según la etapa del proceso de venta en el que estemos. Y ahora vamos a ver, vale, la gran pregunta es: ¿y cómo porras, Marta? ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacerlo? Como siempre, aquí no hay una guía exacta. No te voy a decir cada 2 semanas y media, a las 11:30 de la mañana, tienes que mandar un correo. A las 11:30 se lo mandas al de finanzas, pero al directivo mándaselo mejor a primera hora para que lo vea nada más llegar. Pero sin embargo, el de operación quizás se lo puedes mandar a última hora porque sea el último correo que vea. No, eso no funciona. El justo saber cuándo tienes que mandarlo lo vas a saber tú, que conoces a tu cliente. Y es la única manera en la que vas a poder ajustar, y vas a tener que ir aprendiendo mediante el mecanismo de prueba y error. Aquí se trata de entender cuál es la frecuencia. Cuando estás en esa parte más inicial, yo siempre, mira, mis mentorizados siempre preguntan cómo lo hago, ¿no? Bueno, cuando estás en esa parte inicial en la que ya has conseguido presentar algo, o estás intentando, ¿no? Ya has conseguido cerrar esas primeras reuniones, ya estás hablando de cómo ya se ve realmente que esto es una oportunidad. Aquí quizás, como ya sabes que es un proceso largo, puedes mantener una comunicación, pues yo qué sé, cada semana, cada 10 días, cada 2 semanas, en la que vas siempre aportando valor en base a la información que hemos visto que tienes que dar en cada fase del proceso. Puedes ir aportando pequeñas dosis, pequeñas pildoritas de valor, para que de alguna manera tu cliente se sienta que está conectado y que cada vez que tú le escribes aprende algo. A mí me encanta la gente
que me manda información que me sirve de utilidad, porque si no al final acabamos, bueno, desconectando un poco. Cuando ya estás en esa etapa intermedia, ¿no? Donde ya ha habido, bueno, ya ha habido ya hemos pasado esa primera barrera, ya se está viendo cómo se avanza. Ahí quizás estamos en lo mismo, cada 2, 3 semanas, dependiendo del tamaño de la empresa, del volumen de la oportunidad, un montón de cosas, vas a estar dando ahí y ahí vas a ir a la pincelada mucho más fina, mucho más. Si antes era general, aquí vas a ir mucho más al grano, mucho más al punto, en el que vas a aportar un valor que realmente le resulte diferencial y enriquecedor. Todo tiene que ser diferencial y enriquecedor, pero aquí cada vez es más concreto. Y cuando ya estamos en esta etapa en final, aquí ya no hace falta que mandes un correo, aquí ya puedes estar haciendo muchas más reuniones, haciendo más llamadas, y aquí tiene que ser un contacto más frecuente. Si ya has conseguido cerrar el piloto, ya se lo has contado, ya has hecho una presentación de los resultados, ya le has presentado una oferta detallada, y ahora lo que falta es que terminen de decidirse, aquí ya tu contacto tiene que tener un mayor nivel de frecuencia, porque se supone que si ya te han pedido una oferta, te dicen que lo están evaluando, es porque tienen que darte algún tipo de feedback de cuándo realmente van a tomar esa decisión. Y eso es lo único que puedes hacer, saber, es estando ahí presente. ¿Qué puedes hacer, no? ¿Cómo puedes utilizar, además de llamadas, de correos y de mensajes, cómo puedes, de alguna manera, diversificar esos canales, ¿no? Te decía que puedes aprovechar para hacer webinars sobre tendencias de la industria y contar cosas ahí, hacer demostraciones prácticas, o yo qué sé, llevarles a visitar a otro cliente, organizar un desayuno de trabajo. Puedes juntar a varios clientes del mismo sector que a lo mejor no se conocen, pero tienen inquietudes comunes, y les juntas en un desayuno, en una charla coloquio súper acotada y súper confidencial. Eso no solo les ayuda a generar networking entre ellos, sino que a ti te coloca en una posición de, bueno, confianza respecto a todos y cada uno de los que estás ahí, si eres capaz de hacerlo bien. Y por supuesto, aprovecha no solo estos eventos, que quizás sean más difíciles de organizar, pero sí que aprende a llamar a los decisores clave cada poco tiempo, utilizar LinkedIn también para compartir información, les puedes mandar una noticia, enviar correos como muy concretos y muy concisos, y también aprovechar, bueno, pues ya no solo estas comunicaciones más generales, sino que también puedes, por el camino entre que les preguntas por su propuesta, puedes mandarle algún tipo de información adicional. Y una vez que tenemos esto visto, hemos visto los desafíos, hemos visto cuál tiene que ser la estrategia. Cualquier cosa que hagas tiene que medirse y ajustarse, porque si no mides y no ajustas, no sabes exactamente si lo estás haciendo bien. Y ahora aquí viene esta parte tan poco divertida, en la que te cuento muy rápido, palabrita, que intentaré no extenderme mucho aquí, qué cosas tienes que tener en cuenta para ver si estás haciendo un seguimiento efectivo de estos proyectos, de estas soluciones que estás vendiendo, que son a largo plazo y que tardan un poco más. La primera de todos es establecer una métrica por la cual vas a medir. Imagínate, la de veces que te responden al correo que has mandado, la de veces que te llamas por teléfono y te dan un feedback. Vas a tener que fijar primero ese indicador. Fíjate que hablábamos de KPIs hace unas semanas. Primero tienes que establecer ese KPI para que después puedas medirlo, porque si no, no va a tener ningún sentido. Y además, ya no solo es decir, vale, este es el indicador, sino que esta es la cantidad que tengo que tener. De cada 3 correos me van a responder a 2. Mira, hay determinados clientes que sé que de cada 3 correos me responden al tercero o me responden al cuarto. Sé que hay algunos que me responden a todos. Entonces, vas alternando y tienes que saber exactamente por cada cliente cuál va a ser ese indicador y cuál va a ser esa ese dato dentro de ese indicador, ese valor que te va a permitir saber si estás haciendo bien el seguimiento, porque si no, al final estarás haciendo el seguimiento, pero no sabrás si lo estás haciendo de manera adecuada. Y si tú esperas que te contesten 1 de cada 3 correos y han pasado 5 o han pasado 6 y no te han contestado ninguno, te tienes que preocupar porque hay algo ahí que no está funcionando y tienes que hacerte preguntas. ¿No lo estoy haciendo bien? ¿No estoy dando información adecuada? ¿Se me ha adelantado la competencia? ¿Qué pasa? Intenta alternar entre un decisor y otro. Eso sí, como chascarrillo de plus extras. Luego aprovecha, por supuesto, ya sabes que lo más importante aquí no es solo lo que tú crees que piensa tu cliente, sino lo que realmente tu cliente piensa. Así que utiliza el feedback de tu cliente, puedes preguntarle de, oye, ¿cómo te puedo ayudar para que puedas avanzar? ¿Necesitas algo más? ¿Quieres que repitamos alguna prueba? ¿Quieres que te mande algún documento adicional? ¿Quieres hablar con? Haz preguntas abiertas durante todas las fases de la venta, durante cada interacción que tengas con ellos, para conseguir sacar el máximo de información y entender en qué punto está
tu cliente. Y también tienes que hacer una revisión regular de tu plan. Fíjate que te he dicho, establecer que hay KPI, establecer la métrica, establecer el valor de esa métrica y luego el valor estándar, el valor esperado, y luego qué vas a hacer, cómo vas a ajustar, cada cuánto vas a revisar que se está cumpliendo esas expectativas que tenías marcadas, ya no solo a nivel de ventas, sino a nivel de respuesta. ¿Cómo sabes si estás haciendo bien el seguimiento? ¿Cada cuánto vas a revisar que estás haciendo bien ese seguimiento? Porque hay que hacer seguimiento al seguimiento, o si acaso no te habías dado cuenta, ya te lo resumo en una sola frase. Así que si puedes estar revisando qué contenidos estás enviando, cuál te está dando mejor nivel de respuesta, qué tipo de interlocutor tiende a contestarte mejor y con información más útil, te va a ayudar a ajustar todo tu plan. Cuanto más tiempo le dediques a planificar, a hacer seguimiento y hacer valores y acciones mucho más concretas, mayor va a ser tu tasa de éxito. Parece que tienes que estar haciendo bum, 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 bum. Yo muchas veces he escuchado a gente que te pide que estés constantemente mandando. Tú manda 300 correos, que alguno contestará. Sí, por estadística sí es cierto que alguno contesta, pero ¿y si en vez de 300 y te contestan 3, mandas 40, te contestan 3 o te contestan 4, pero realmente es el valor mucho mayor? Te has ahorrado 260 correos, estás teniendo una tasa de respuesta mucho más alta y además lo que estás consiguiendo es que tu cliente de alguna manera conecte más contigo y te evitas bombardear y quemar contactos. Así que no me quería extender más, que al final, como siempre, me enrollo y me enredo con los podcasts. Recuerda que en las notas del podcast vas a tener esta plantilla para hacer el seguimiento en ciclos largos de venta, B2B. Oye, que si en B2C también te aplica, pero suele ser menos frecuente que se te vaya algo a tan largo plazo. Salvo que quizás estés en el mundo inmobiliario, que aunque últimamente los pisos vuelan, sí que es cierto que quizás ahí te aplique, bueno, pues este tipo de gente que al ser un alto importe tarda más en tomar esa decisión. Así que recuerda que en B2B es súper importante mapear a esos decisores con cuál es su rol, cuál es su motivación, cuál es su preocupación y personalizar los mensajes en función de sus necesidades, su casuística, ajustar la frecuencia del contenido en base al mapeo de decisiones que has hecho y a la fase en la que estás, y evaluar regularmente tus métricas y los valores esperados para ajustar tu plan de seguimiento y poder al final hacer y lograr lo que realmente quieres, que es llevar a tu cliente al cierre de la venta. Así que, como siempre, además de dejarte las notas del podcast esa plantilla, sabes que siempre me gusta dejarte un pequeño ejercicio, igual que le dejo a la gente que se está todos los días en la newsletter, siempre les dejo de vez en cuando algún ejercicio para que te acostumbres a que cada cosa que no se lleva a la acción se acaba quedando en teoría. Yo creo que a la hora de vender es súper importante pasar a la acción y aplicar siempre contenido de valor y contenido que te permita, bueno, no sé, a mí me encanta que cada cosa que aprendo, sacar ese primer paso o hacer algo aunque sea en pequeño, porque interiorizo y no sé, me da la sensación de que me quedo mejor con con el concepto cuando lo llevo a la acción. Así que como ejercicio para que lleves a la acción esto que hemos estado viendo, identifica a los decisores claves una oportunidad que tengas abierta, diseña el plan de seguimiento para esa oportunidad con contenido específico para cada decisor y decide qué métrica y decide cuál va a ser el valor de esa métrica y cómo vas a ajustar tu estrategia si no acabas teniendo ese resultado que esperas. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que tienes en las notas del podcast ese enlace en la plantilla para hacer este seguimiento. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, comparte, suscribe, comenta, dame un like y estaré encantada, si quieres compartir conmigo tu experiencia, de darte mi feedback y poder aprender y crecer juntos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.